Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este vuestro canal, el canal del Coronel. Hoy tenemos a dos invitados extraordinarios. Sabéis que siempre intento traer a los mejores analistas, no solo españoles, europeos, estadounidenses, iberoamericanos, los hermanos de Iberoamérica, sino también de otras partes del mundo, porque tenemos que conocer otras visiones. Muchas veces en Europa somos excesivamente eurocéntricos, nos miramos demasiado el ombligo, hay que mirar o hay que atender a otras visiones, a otros tipos de análisis y sobre todo siempre con gente extraordinaria, gente que tenga unos perfiles imbatibles, que nos dan tanta envidia, ¿verdad?, con estos perfiles. Y hoy tenemos a dos personas que reúnen esos perfiles realmente extraordinarios. Y cuando digo extraordinarios es que lo son de verdad. Mirar, como siempre, vamos a introducirles muy brevemente, porque podemos estar hablando durante muchísimas horas de ellos, para que sepáis las personas que hoy van a analizar el mundo. Porque vamos a hablar de todos los escenarios de conflictividad, absolutamente de todos. Pero mirad qué perfiles más realmente extraordinarios, como os digo. Mirad, empezamos con Micael, que fijaros bien, es analista de inteligencia y ex diplomático, con experiencia en seguridad, OSINT, ya sabéis, inteligencia de fuentes abiertas y análisis geopolítico. Por si fuera poco, y para daros cuenta su calidad intelectual, mental, es políglota, habla 9 idiomas, ni más ni menos, y con trayectoria internacional en diplomacia, seguridad privada y análisis de riesgos. Es experto en transformar datos y monitoreo de medios en informes accionables para la toma de decisiones. Tiene una experiencia impresionante, como os digo, impresionante lo que tiene Micael. Trabajó y está actualmente trabajando en Diami Security Intelligence como analista global y para la elaboración de informes sobre aviación y geopolítica, gestión de riesgos reputacionales y coordinación con liderazgo. También, de 2024 a 2025, fue Celius Advisory. Fue jefe, precisamente, de inteligencia, de análisis marítimo y geopolítico, planificación de rutas seguras y prevención de piratería. Fue diplomático, ni más ni menos que vicecónsul del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2020 a 2024, seguridad en embajadas de Rusia y Argentina, gestión de crisis, visitas consulares, investigación de fraude y procesamiento de más de 38.000 visados. También trabajó en Security Industries Specialist entre 2019 y 2020 en evaluación de riesgos para Fortune 500, eventos globales como Davos, Super Bowl, Oscars. Y también en el Consulado de España en Los Ángeles entre 2017 y 2019, donde fue vicejefe de visados, gestión de equipo, mejora de procesos y coordinación con delegaciones de alto nivel. Educado, pues mirar, máster en política internacional en la Complutense de Madrid en 2015-2016, grado en ciencias políticas en la Complutense entre 2010 y 2013 y varios honores académicos en economía internacional, teoría política y relaciones internacionales. Habilidades, como os decía, fijaros bien, habla inglés, armenio, español, ruso, francés, turco, italiano, portugués y polaco. Casi nada, queridos amigos, casi nada. Y además, en tecnología, pues experto en herramientas de inteligencia de fuentes abiertas, lo pongo aquí, y también software de oficina y edición gráfica. Pero le acompaña otro buen amigo suyo, que es, ni más ni menos, pues fijaros, Arthur Kachikian. Espero haberlo dicho bien, si no, él me corregirá. Pues mirad. ¿Y quién es el Arthur? Pues Arthur se formó en la Universidad de Stanford, en California, doctorado en Ciencias Políticas en enero del año 2000 y máster en Ciencias Políticas en junio de 1993. Y también en la Universidad Estatal de Ereván, en Armenia, licenciatura en Estudios de Oriente Medio en junio de 1991. Experiencia, ya os digo que la he resumido porque si no es larguísima, pero fijaros, Universidad Ruso-Armenia, Centro de Educación Internacional y Programas de Estudio en el extranjero en la Universidad de Los Ángeles, en California, Colegio Internacional de Cannes, en Francia, Programa de Extensión de la Universidad de California, Los Ángeles, Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford, en California,
programa de Stanford para jóvenes superdotados en la Universidad de Stanford, en California. Instituto de Estudios Internacionales, también en Stanford. Departamento de Ciencias Políticas, en Stanford. Y Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad Americana de Armenia, en Ereván, en Armenia. Y también Centro de Estudios Nacionales e Internacionales, igualmente en Ereván. Pero habrá también unos cuantos idiomas. Armenio y ruso, nativo. Inglés y francés, fluido. Italiano y español, nivel intermedio. No es tan fluido en español y le vamos a ayudar también pues, a hacer este programa porque su análisis nos interesa muchísimo. Ya veis que son perfiles, como os decía, absolutamente extraordinarios. Son personas muy difíciles de encontrar, con tanta preparación, que han dado tantas vueltas por el mundo, que han estado estudiando y luego investigando en algunas de las mejores universidades del planeta. Así que, como os decía, tenemos que contar a la fuerza con su análisis, que seguro que va a ser extraordinario. Pues así que comenzamos ya dando paso a Micael Darvinian. Micael, bienvenido al canal del Coronel y muchísimas gracias por tener la amabilidad de participar y compartir tu análisis con nosotros. No, primero quiero darte a ti las gracias por haberme recibido. Siempre es un gusto, soy un fan. Desde hace mucho tiempo sigo tus programas y me parecen bastante interesantes, ¿no? Por lo cual siempre quería formar parte de eso y parece ser que hoy es la oportunidad. Así que gracias de nuevo. Claro que sí, Micael, seguro que lo vas a hacer fenomenal. Y luego tenemos también aquí a Artur, que le vamos a dar el sonido. Artur, hola, Coronel. Bienvenido también al canal del Coronel. Vaya pareja de Access que tenemos hoy aquí con nosotros. Fenómenos auténticos. Muchísimas gracias, Coronel. El honor es mío. Yo lo siento mucho por mi español. Necesitamos de tu ayuda para hablar un poco. Yo puedo hablar cuando puedo. Sin ningún problema. No lo podemos continuar en inglés y francés, que son los idiomas que yo hago, porque, claro, nos tienen que entender todos nuestros queridos seguidores, pero seguro que Micael te puede ayudar en algún momento. Sí, pero aparte sé que lo vas a hacer muy bien. Pues pero mira, yo entiendo todo. Como los dos sois armenios, me gustaría que empezáramos un poco pues hablando, que nadie mejor que vosotros, sobre la realidad que ahora mismo vivís en vuestro país, el que vivís en general, en todo el Cáucaso, esa parte tan importante del mundo, que siempre ha sido pues, un paso de civilizaciones. Por cierto, no quería dejar de preguntaros algo. El otro día en un programa, que no tenía nada que ver con esto, alguien comentó que los armenios nos llamáis a los españoles como... o que hay una relación muy grande entre Armenia y España. Parece ser que esto viene de la historia, vamos, de miles de años, y que algo que nos llamabais como los armenios del sur, o que vosotros eran los españoles del Cáucaso. ¿Habéis oído hablar alguna vez de esta historia, de esta relación histórica milenaria entre España y Armenia? Sí, bueno, siempre hubo algún lazo, porque debido a que Armenia ha sido un reino cristiano en los últimos 1700 años. En Cilicia, la parte donde está, por ejemplo, el sur de Turquía, cerca de Líbano, Hatay, por ejemplo, esa parte, en los años, digamos, 1200 hasta 1390 aproximadamente, hubo un reino ahí de Cilicia que también protagonizó tuvo un rol bastante importante en las cruzadas, de lo cual también partes del reino español también participaba. Hubo el rey León el VI, creo, que se exilió después de ser derrocado conquistado en el año, creo que era justamente durante las cruzadas. Al fin terminó en España. De lo que sepa, terminó en España y de ahí vivió los últimos años de su vida. Asimismo, con el pueblo vasco también se dicen cosas semejantes, que hay alguna relación con el Cáucaso. A lo largo de los años es muy posible que sí, haya algún intercambio cultural, ¿no? Genética, hasta quién sabe. Por lo cual sí, o sea, la calentura, digamos, ¿no? Que tienen los españoles de ser muy abiertas, ¿no? Hacia todo lo extranjero, todas las personas, ¿no? Creo que lo compartimos con ustedes, al menos me gustaría decir que lo compartimos. Por lo cual, claro que sí. Lo que contaban era que esto venía incluso a lo mejor de hace miles de años, incluso fíjate, estaban hablando de que a lo mejor venía de cuando se hundió la Atlántida
y que probablemente hay quien dice que podía estar en el sur de España y que uno de los lugares donde quedaron algunos de esos atlantes fue en Armenia y que de ahí venía nuestra relación, en fin. Pero mira, vamos al momento presente. Aquí hay quien cree que Rusia, en cierto modo, ha abandonado a Armenia. Armenia era un aliado tradicional de Rusia. Rusia tenía una base militar muy importante, que hablaban de unos 2.500, 3.000 soldados rusos que estaban desplegados en Armenia. Siempre la había defendido por el tema de Nagorno-Karabaj, frente a una Azerbaiyán que siempre había estado más próximo a esto que llamamos el mundo occidental, más próximo a Israel, más próximo a Turquía, y que de repente llamó mucho la atención que como que Rusia se había desentendido de Armenia. Nadie mejor que vosotros, grandes analistas, encima armenios, para contarnos cuál es la realidad, qué ha pasado en los últimos meses, en los últimos 2 o 3 años, que se ha transformado completamente la situación geopolítica en Armenia. Pues cuando vosotros queráis, Michael y Arthur. Bueno, sí. Hay algunos que lo dicen, sí, se oye de vez en cuando, ¿no? Que Rusia ha abandonado el Cáucaso, pero mirando la historia, el Cáucaso sigue siendo muy importante para Rusia. El flanco sur de Rusia, donde hubo la guerra de Chechenia, donde se enfrentó con el Imperio Otomano y el Imperio Persa a lo largo de cuántos siglos. El Cáucaso sigue siendo primordial, ¿no? Importantísimo para el pensamiento militar estratégico de Rusia. Por lo cual yo no creo que lo haya abandonado, pero hubo unos desarrollos de los últimos años, de diferentes eventos que dio lugar a que quizás lo diera menos prioridad al Cáucaso, como es el estallido de la guerra en Ucrania, por ejemplo, en 2022, y todo el enfoque diplomático y militar que eso necesita, ¿no? Tiene que enfocarse más en Ucrania, que es mucho más cercano a él, bueno, cercano sí, pero mucho más, digamos, existencial para Rusia. Lo que sucede es que hubo cambios, sí, geopolíticos en el Cáucaso, en los líderes. El líder actual de Armenia pero de hecho mirando los eventos de los últimos años, después de la Revolución de Color de 2018, golpe civil, algunos lo pueden decir, llegó al poder un activista, digamos, que era medio activista callejera, medio parlamentario en aquel entonces, y todo indica de que realmente fuera apoyado por Europa, o hasta algunos dicen que apoyado por Turquía y Azerbaiyán. Es decir, llegó al poder a través de una revolución de color, que significa también una serie de ONGs que estaban en Armenia, que había muchísimas ONGs en Armenia, que se iban financiando mayormente por la Unión Europea, porque suele ser la política de la Unión Europea financiar a diferentes grupos, ¿no? También para el desarrollo de la sociedad, pero también cumplen otro rol en algunos casos. Digamos, llega al poder en 2018 con el fin de cambiar el rumbo de la política en Armenia. Y hasta hoy se ve que no es necesariamente Rusia que haya abandonado Armenia, sino el propio liderazgo que lleva casi ya 8 años en el poder, que haya abandonado a su propia gente, como son, por ejemplo, los armenios de Nagorno-Karabaj, del Alto Karabaj, que el gobierno actual lo abandonó prácticamente en 2020 sin haber movilizado ningún esfuerzo militar y reconociendo esa parte como territorio de Azerbaiyán en el 2022, creo que era en Praga. Por lo cual, realmente mirando las cosas, el desarrollo de los últimos años, se ve que es el liderazgo del primer ministro armenio actual que llega a controlar todo, lo legislativo, lo jurídico, lo político, controla absolutamente todo en el país, Fuerzas Armadas, Ministro de Interior. Es él realmente que se ve que se haya abandonado a su propia gente en busca de apoyo de extranjeros para seguir manteniéndose en el poder. Y ese apoyo hoy en día viene de Turquía y de Azerbaiyán, curiosamente, ¿no? Por la historia que tiene el país.
Y Rusia, claro, bien atado con Ucrania, a ver si se concluye la contienda bélica en Ucrania. Seguro que se va a volver de nuevo aquí y va a enfocarse más en el Cáucaso para resolver algunos asuntos que siguen pendientes. Muy interesante. Arthur, entonces, ¿en Rusia ahora mismo sigue teniendo fuerzas en Ucrania o ya no hay soldados rusos en Armenia? Perdón. Sí, necesito la ayuda de Michael. Michael, would you Sí. help me? Okay. Por favor. Yo entiendo todo, pero no puedo hablar così rápidamente. Nada, podéis hablar en vuestro idioma sin ningún problema. Okay, so I will speak briefly and then I'll ask Michael to translate. Armenia has been abandoned by the whole world, not just by Russia. Bueno, And it's eso también because te lo puedes Armenia traducir is- yo también, que dices que Armenia ha sido abandonada, ¿verdad? Por el mundo. Para todo el mundo, no solamente la Rusia. Porque Pero fíjate, Arthur, tenemos... perdóname, me llama mucho la atención lo que acaba de decir Micael, que incluso ahora mismo el gobierno armenio está apoyado por Turquía, cuando vosotros todavía tenéis, Sí. todavía tenéis todo el tema del genocidio armenio cometido por Turquía, que no lo ha Sí. querido reconocer, y cómo es posible todo lo que está pasando. Es que me llama mucho la atención, pero adelante, Arthur. Sí, porque podemos comenzar con las cosas fundamentales. Let's start from the beginning. Tenemos una guerra tra el Occidente y la Rusia, una guerra storica, 200 años dura questa guerra. E in questa situazione l'Occidente e la Russia necessita della Turchia. La Russia è dipendente della Turchia. Russia has to depend on Turkey. It's dependent on Turkey and Azerbaijan. So in these conditions of this war between the West and Russia, everybody wants Turkey. L'Occidente necesita la Turquía y también la Rusia, porque Armenia no tiene muchos recursos. Que Turquía entonces se convierte en verdadero el eje pivote, ahora, tanto para Occidente como para Rusia, como para Azerbaiyán, como para Armenia, o sea, la importancia que está adoptando, que está teniendo Turquía, ¿verdad? Qué interesante. Sí. But it was always like this historically. Anytime the West and Russia fought, Turkey gained from it. Turkey pursued its own agenda. Michael, would you translate, please? Siempre ha sido así, siempre cuando entraban en pugna el Occidente con Rusia, Turquía siempre pudo aprovechar de eso, o benefició, mejor dicho, de la situación. And Armenia doesn't have a strategic importance or the resources of Azerbaijan or Turkey. Therefore, the international community did nothing during the ethnic cleansing of Karabakh, when 120,000 people were subjected to ethnic cleansing. 120.000 personas, limpieza étnica. 120.000 personas. Y fíjate, Arthur, lo que nos dices es que Armenia ha sido abandonada por la comunidad internacional porque no tiene recursos naturales. Claro, Azerbaiyán es muy distinto, ¿verdad? Que es un gran productor de hidrocarburos. Eso es una realpolitik. No tenemos muchos recursos, no tenemos petróleo, no tenemos el gas, no tenemos una territoria, unas fuerzas armadas como la Turquía. El Occidente y la Rusia preferiscan la Turquía. They prefer to deal with Turkey, not with us. We're not important. So when there was ethnic cleansing in Karabakh and 120,000 people were forced out of their homes, nobody did anything. And you have the so-called agreement, which is not worth the paper it's written on. It's called Responsibility to Protect, 2005, the United Nations. You have a responsibility to protect ethnic populations when there's a threat to their security. But the world did nothing. Michael, if you wouldn't mind. No, fíjate. No, you understand? Okay, good. Sí, perfectamente. Pero mira, Arthur, fíjate, lo que nos estás diciendo es que ha habido un verdadero genocidio en Nagorno-Karabaj. Y aquí nos hemos... genocidio no. Genocidio en Gaza. Genocidio es en Gaza. En Karabaj no. Esto es expulsión. No. La expulsión de la población armenia. Sería lo correcto. Eso, una expulsión. Pero fíjate que aquí nos hemos centrado mucho en Ucrania, nos hemos centrado mucho en Gaza, como tú acabas de citar, pero nadie se ha preocupado de estos 120.000 personas expulsadas de sus hogares en Nagorno-Karabaj. Un verdadero éxodo. No un genocidio, un verdadero éxodo, pero que ha pasado totalmente desapercibido. Aquí prácticamente nadie ha hablado de este tema con lo importantísimo que es. Exactamente. Y fíjate que lo que hablamos con un gobierno que también ha expulsado a Rusia, que era la que protegía a Armenia,
Y esto es tremendamente preocupante porque han dejado abandonado a un país claramente a su suerte, que es el caso de Armenia. Micael. Sí, bueno, 120.000, no contando con los aproximadamente 40.000 que vivían en otras partes del Alto Karabaj, que fueron expulsados después de la guerra del 2020, porque hubo la guerra de 2020 y hubo la de 23. Era de un día, pero era una ofensiva relámpago por parte de Azerbaiyán en 23, pero había realmente 160.000 personas ahí. Y después de 2020... 160.000 personas de las que nadie ha hablado, ni ha hecho ni mención. Sí, no quedan, ya no quedan ahí. Lo curioso es que estas personas, esta población es una población autóctona. O sea, si quizás otras partes de Armenia, algunos vinieron de unos otros lugares, aunque hay todavía, ¿no? Hay gente local que haya nacido por generaciones, pero debido al genocidio, muchos armenios perdieron, ¿no? Lazos con la tierra donde nacieron. Sin embargo, en el Alto Karabaj, esa gente realmente vivía ahí por 1700 años como cristianos. Bueno, da igual realmente la religión, pero vivían ahí desde siempre. Entonces había monasterios, había de todo, del siglo X, del siglo 7, 8, 9, ¿no? Y prácticamente eso. Y lo que sucedió era realmente el cambio, aparte de que esos 120.000 de 2023, cuando fueron expulsados, se huyeron a Armenia, tras lo cual el gobierno actual los quitó la nacionalidad de Armenia. Si entendemos lo que estamos diciendo ahora, quitó la nacionalidad armenia a esos armenios que habían huido ahí, forzándoles a solicitar de nuevo ciudadanía armenia que siempre habían tenido, que siempre usaban pasaportes para viajar ¿no? internacionalmente con visados y eso, pero pues para hablar de ponerles en una situación más difícil para que abandonaran el país. Y todo indica un plan por parte de Turquía a Azerbaiyán para apoyar al primer ministro actual para prácticamente deshacerse de esa gente, porque no quieren a esa gente. Es lo que le iba a preguntar a Arthur, aparte que nos comente lo que quiera. Who and why is supporting currently the Armenian government? Your second question is very easy. The West, England, English Special Services, America, and France, because they want Armenia to capitulate and they want to expulsar la Rusia, to push Russia out. So they are supporting this régimen de terror. And I had to leave my job because of my political views, and I had to leave my university. We have régimen de terror in Armenia. Yo tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar mi universidad, sí. Este régimen es apoyado del West, del Occidente. Yes. Pero es tremendo lo que me estás diciendo, Arthur. Sí, un régimen de terror apoyado por ejemplo, por el Secret Intelligence Service, por el MI6 británico. Absolutely. We have journalists who are arrested just for saying something and they're thrown on the ground. We have priests who are dragged out of their churches. They're priests of our church. They're dragged out of the churches by the special services. And Monsieur Macron, who loves to speak about Charles Aznavour and Iron Coeur, he says that this is democracy. Macron says that this is democracy when they drag people out of churches and throw journalists on the ground and force people like me out because we can't even speak. It's terror that's supported by the so-called democratic West. They perdido toda credibilidad. They lost all credibility. But to answer your first question, Liz Truss, the former Prime Minister of England, 3 years ago said there is a danger of limpieza étnica, ethnic cleansing in Karabakh. She said that. Nobody did anything. David McAllister, he was the chairman of some kind of a committee in one of those useless structures in Brussels. He said there is a danger of ethnic cleansing. We will not allow Azerbaijan to force the Armenians out. And they allowed it. They didn't care.
Nobody cares. Es la ley de la selva. We live in a world of jungle. El derecho internacional no existe più. Non abbiamo il diritto internazionale. Il diritto della forza, il diritto della selva. This is what it is. We have countries invading Venezuela, invading Iran, invading some other countries. Everybody is just doing what they want. It's the law of the jungle. There is no international law. There is no international community. No, ninguna credibilidad de la comunidad internacional. No sabía que esto llegaba a ese extremo. Fíjate lo que nos has contado, Arthur, que cuando había el riesgo claramente de una limpieza étnica, nadie se ha preocupado de ello. Ahí No. han participado los servicios secretos británicos, que siempre suelen estar detrás de casi todas estas cosas. Tú decías de un Macron que habla mucho de democracia y ha permitido que ahora no haya libertad de expresión, que se esté encarcelando periodistas, que se esté encarcelando personal religioso en Armenia. Absolutamente. Es terrible lo que nos estás contando, Arthur. Doble estándares, double standards. Sí. Y todo por una cuestión geopolítica de expulsar a Rusia de esa zona tan importante. Absolutamente. This is revenge. This is Macron's revenge for Africa. Because Russia forced France out of Africa and they took revenge of Putin and Armenians paid for it. They used us to take revenge on Putin. It's despicable. Perdón, permíteme que traduzca eso porque me parece interesantísimo. Of course. Esto es un acto de venganza de Francia por haber sido expulsada de África y que en cierta medida su lugar lo haya ocupado Rusia en África. Entonces alguien tenía que pagar las consecuencias y pensaron que Armenia tenía que pagar esas consecuencias, que había que expulsar de esa zona a Rusia, que además es una zona absolutamente vital, esa zona del Cáucaso para Rusia. No olvidemos que es frontera con todas esas zonas que antes habéis comentado, Osetia del Norte, Chechenia, Ingusetia, Karachevo-Cherkesia, en fin, Kabardino-Balkaria, en fin, todas esas zonas que son absolutamente vitales para Rusia, que es una zona muy inestable. O sea, entonces, Armenia ha pagado las consecuencias de algo de Francia en África que no tenía nada que ver. Esto es terrible. Exactamente. ¿No hay nadie ahora mismo que esté apoyando a Armenia, Micael? Bueno, eso sí, más que pagar las consecuencias, se está fortaleciendo, a ver si lo digo o no, abiertamente, se está fortaleciendo el recrudecimiento del régimen y hoy en día yo me atrevo a decir que ya es una dictadura. Aquí hay una dictadura. No sé si mañana, pasado mañana, si me van a detener por eso, puede ser que sí, pero voy a decir las cosas como son. Ya se tiene desde junio, solamente junio de este año, he contado 70 personas detenidas por razones políticas, entre ellos muchos clérigos, una mujer que tenía pequeños niños, activistas simplemente, periodistas, está el Samuel Karapetyan, que es un businessman. Multimillonario, sí, es un empresario armenio que vivía en Rusia por mucho tiempo, porque después de la caída de la URSS había mucha oportunidad, como muchos otros, se fue ahí, se hizo un multimillonario, muchos negocios, es un filántropo también, ha apoyado a Armenia a lo largo de esos 30 años en Nagorno-Karabaj, con escuelas, construyendo iglesias, construyendo escuelas, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces él, como la Madre Teresa, Armenia, él. Pues ahora está detenido porque en junio, en junio se expresó estar al lado de la iglesia. Entre comillas, yo apoyaré la iglesia de mi modo. Algo así. Y fue detenido el mismo día. Fueron detenidos, están detenidos casi todos los individuos de la oposición que pueden movilizar, no sé, a X cantidad, a mucha gente. Esa gente está detenida. Cualquier crítico, el otro hace como 3 semanas, un abogado, un simple abogado que no es necesariamente de la oposición, bueno, está apoyando a la oposición el caso en el juzgado, salió del juzgado y fue detenido, fue casi arrojado al suelo por fuerzas policiales y lo hacen a propósito, con todo el equipo así, con cascos y eso, para darle más impresión de que, mire, nosotros estamos aquí, les vamos a hacer lo que queramos, ¿no?
pues fue detenido porque el día anterior publicó en Facebook un post crítico al primer ministro. Le detuvieron y era él que estaba apoyando a 17 detenidos por causas políticas. Así es la situación. ¿Quiénes aprueban? Estoy totalmente de acuerdo con Arthur Hachikian, ¿no? El profesor, que es el Occidente. Europa le apoya y la élite europea es quienes realmente le apoya, con el apoyo de Azerbaiyán y Turquía, que también más adelante podemos hablar de los pasos que ha dado el primer ministro, que se nota totalmente que está apoyado por Turquía y Azerbaiyán. Si quiere ser así, Fíjate, que sea así, claro, pero a coste Arthur, del... fíjate que esto es tremendo porque, on the one hand, the British and the French government, they say that they are supporting democracy, but in fact, they are supporting a dictatorship in Armenia. Unbelievable. Just imagine a lawyer, abogado, in Madrid, arrested and thrown to the ground in front of the courthouse. Imagine a priest in the Sagrada Familia or La Catedral in Madrid, dragged out of his church and arrested. Imagine a businessman in Spain or Paris or London saying, I support my church in my way, and being arrested for now, how many months? 6 months now, Michael? And this is happening right now in Armenia. This is happening right now. And Macron says this is democracy. Because in Paris, if he did this in Paris, the French would stop. France would stop in 5 minutes, and he would have to resign. But for him, we are a colony. We are Aborigines. It's okay to do this to Armenians. He would never do it to the French people. This is the worst kind of imperialism and hypocrisy and double standards. And he's saying that this is democracy. Imagine somebody dragging a priest out of Notre Dame and throwing a priest and arresting a priest in Paris. Imagine the president of France starting his own church. This dictator is starting his own church, su iglesia, comenzado su iglesia. Imagine a lawyer in Paris thrown to the ground just because he criticized the government on Facebook. They throw him to the ground and they arrest him, a lawyer, abogado, in front of the courthouse. Imagine, and Macron is saying this is democracy. And then you're wondering why some countries say that the West is hypocritical and it has double standards. Y Micael, ¿y qué opina el pueblo armenio? ¿Cómo lo está viviendo toda esta situación? Pues el hecho de que haya un recrudecimiento, digamos, más y más violaciones de la democracia, de los derechos humanos, ¿no? Quiere decir que realmente su rating, digamos, su apoyo entre la gente está a niveles más bajos. Ya después de 2020, después de haber prácticamente firmado y entregado partes de Alto Karabaj sin haber disparado ni un disparo, ¿no? Comenzó a disminuir ahí. Y a día de hoy está, no sé, a 15% quizás de apoyo. Y la situación es tal que tiene que falsificar las elecciones, o intentan falsificar las elecciones. Hace una semana, creo que el domingo pasado, hubo elecciones en la ciudad donde está la sede de la iglesia armenia, Echmiadzin se llama, ¿no? Hubo, elecciones municipales. Durante esas elecciones municipales, como había pasado como varias veces antes, se apagaron las luces mientras la gente estaba votando. De golpe, desde la nada, se apagaron las luces. Hombre, eso no es casualidad, se apagan las luces. No es la primera vez, no es la primera vez, es segunda vez. Sí, ganaron aún con estos, o sea, obligando a los funcionarios locales para traer a gente, pagando allá a la gente, sobornando a la gente para que viniera a votar. 36% del electorado, o no de la gente que vota. 36% votó. De 100%, 36% votó. O sea, nadie salió a votar. Y de esos 36, yo creo que como 20% será gente que había traído él, o forzado a la gente local a que lo trajera. Pero que lo mejor, ganó 48% en las elecciones, ni siquiera mayoría,
pues había otro partido que es partidario de él, bueno, ya tienen 50, eso a un lado. El día siguiente comenzaron casos criminales contra al menos 5 o 6 de la oposición que ganó. O sea, cualquiera que gane contra ellos comienzan casos judiciales. Detuvo hace una semana, hace un mes, detuvo al alcalde electo de la segunda ciudad, la ciudad de Gyumri, o Leninakan, como se llama también de manera local a veces desde tiempos soviéticos. Ganaron por fin. Había 2 ciudades que habían ganado últimamente elecciones y ganó un partido que no es el partido gobernante o reinante. Y ambos, uno de esos alcaldes, era de un pequeño pueblo, fue asesinado. Se dice que era por venganza personal, pero realmente la persona estaba metido tenía conexiones con el partido. Asesinaron a uno y el otro detuvieron con un raid, ¿no? Invadieron con fuerzas policiales especiales la alcaldía, ¿no? La municipalidad, ayuntamiento, y detuvieron a, no sé, 20 personas, inclusive el propio alcalde que fue electo realmente de manera democrática, aunque sí, o sea, no hubo ninguna cuestión ahí sobre la legalidad. Entonces, el apoyo, pues mucha gente tiene miedo de hablar. Eso sí seré sincero, mucha gente tiene miedo de hablar, porque si hablan, especialmente funcionarios, les echan el trabajo. Gente de a pie que no son funcionarios, no hablan porque también es peligroso, nunca sabes quién está a tu lado. Entonces son como realmente se ha recrudecido todo y conforme vaya perdiendo más y más apoyo, se va recrudeciendo aún más las medidas, que justo hace 2 semanas, menos de 2 semanas, y eso digo y termino, creó un nuevo cuerpo policial que se llama la Guardia Policial. El objetivo de eso es un cuerpo nuevo con todo el equipo también, con cascos, con rifles de gas lacrimógeno, ¿no? Para disparar. Tienen equipo nuevo que otros no solían tener. Pues a la inauguración de este cuerpo policial, que viene para defenderle a él contra protestas, ¿quiénes acudieron? Acudió el embajador francés, acudió el embajador checo, acudió el embajador de varios otros países europeos también. Tuvo lugar en Yerevan, ¿no? Pues ahí está el apoyo. O sea, está la Unión Europea, mejor dicho, la élite europea, apoyándole a él, a esa dictadura, mientras que el pueblo sufriendo y... Sí. Le iba a preguntar, Arthur, we have been talking about the French, the British, but what about the United States? Which is the intervention of the United States in Armenia right now? Well, first of all, let me say I understood everything. I just can't speak very well. Let me say that this is not the first time when we have the West, the so-called democratic West, installing an authoritarian leader or a dictator. In Iran in 1953, Mossadegh was elected democratically. Britain and America replaced him with the Shah. So apparently he was more democratic than Mossadegh. America supported by the British, the intelligence, intelligence service, or the British intelligence service. Yes, this is realpolitik, sadly. And I don't need to remind our Spanish-speaking audience about Salvador Allende in 1970s. That was the biggest, one of the biggest examples of how this intervention happened against the democratically elected leader. No matter his political views, it doesn't matter, but it was an intervention. Now, the United States is very much part of this. One of the ways in which they infiltrated Armenia was foreign-funded media, the Soros Foundation, and all these grants. Over $3 billion were invested in Armenia in the last 30 years. A lot of this money went to the media that's sponsored by the West. So basically, we don't have democracy anymore. Well, first of all, we don't have derecho internacional law does not exist. Number two, we don't have democracy because what we have is a rule of money, a rule of lobbyists, and a rule of the ability to manipulate the public opinion in any country. So we have a new form of colonialism. Before, the Europeans would conquer countries first with trade and then with their armies. Now they conquer countries with their money and with their journalists. They infiltrate
a country and the society, and then they start manipulating the public opinion using the Soros Foundation money. So, for example, when Armenia had to watch 120,000 refugees come to Armenia, all these people in Armenia who are paid by the West said that it's a victory for us. That when you see your people being ethnically cleansed, it's a victory. And now we have lost our little border with Iran, and they're saying it's another victory. So it's a complete manipulation of the public opinion using foreign funds. This is a new way in which Europeans and the West colonize countries. But this is not new. France supported dictators in Africa for dozens of years. There are lots and lots of dictators in Africa that France is supporting to get the diamonds, to get the uranium, et cetera, et cetera. That's why they were so angry when Putin kicked them out of Africa. But sadly, we have become a colony. We became their colony. Tremendo. Michael, lo que nos está diciendo Arthur, fíjate, es la participación de George Soros, de la familia Soros, ahora actualmente Alexander Soros, a través de Open Society, que es su principal fundación. Tú eres un gran experto, Michael, en revoluciones de color. ¿Tú crees que esto, en cierto modo, también podríamos equipararlo a una revolución de color? Donde, como bien decía Arthur, empieza por la manipulación mediática, la manipulación de la población, el silenciamiento de la oposición, este golpe blando que se va dando poco a poco, con todo este dinero que se va inyectando a las instituciones, creando este temor en la población a ser arrestado, a ser expulsado del trabajo. ¿Esto podría ser una revolución de color, lo que estáis viviendo ahora mismo en Armenia, Michael? Absolutamente, no es otra cosa. Realmente, si miras el contexto, vamos a tomar 4 ejemplos de Georgia, Ucrania, Moldavia y Armenia. En los 4 lugares que tienen líderes actualmente, bueno, Georgia es un caso aparte porque ya pudo arrancarse, despejarse, digamos, de la Unión Europea. Pero en esos 4 países, hablamos de Ucrania, en el Maidán que comenzó con una serie de protestas contra, justo después de elecciones, ¿no? Con Yanukovych. En Armenia sucedió la misma cosa. En 2018 hubo elecciones del primer ministro anterior que se propuso quedarse otra vez, que se propuso otra vez para candidatura y ganó y le siguieron una serie de protestas que dirigió hacia el golpe. Georgia también con Saakashvili, ¿no? En 2003, en invierno de 2003, si mal no recuerdo. También hubo elecciones con Shevardnadze, de la vieja guardia soviética en la época, ¿no? Y en cuanto hubo elecciones, arrancó, digamos, las protestas. Entonces, las técnicas que usan, o estrategias quizás, mejor dicho, estrategias que usan para revoluciones de color, es esperar hasta el punto álgido de digamos, de sentimientos de la sociedad para llevar a cabo una serie para movilizar, digamos, a ONGs que habían financiado por, ¿no? Algunas veces décadas, algunas veces años. Lo que es Armenia es muy similar. Contra la iglesia, por ejemplo, la iglesia armenia está siendo atacado por parte del gobierno, ¿no? El primer ministro, que, como dijo Artur Hachigian, está intentando crear una secta propia de sus seguidores, o sea, forzándoles, claro. Pero los ataques contra las iglesias, seas creyente o no, la iglesia forma parte fundamental para la sociedad, ¿no? Es una parte histórica de la sociedad y la cultura. En Ucrania se ha visto que un gobierno pro-europeo de Zelensky también prohibió la iglesia que estaba pero bajo la tutela o bajo por falta de mejor palabra, que estaba afiliado con la iglesia ortodoxa rusa, prohibió esa iglesia. Lo prohibió. Hubo casos de que detuvieron también a clérigos de ahí. En Moldavia también la misma cosa sucedió. Se está atacando también la iglesia ahí. Eso ya hace unos años. En Georgia, de lo que sepa, no se produjo un ataque tan fuerte hacia la iglesia,
porque no llegó a eso. Georgia cambió, parece que los georgianos ya se entendieron lo que les estaba pasando y votaron por otra persona, que es, bueno, prorruso, pero está Rusia al lado tuyo, todo tu comercio está con Rusia, no hay como rompes lazos. Y en Armenia algo similar, porque las iglesias son, es la última bastión de influencia que tienen, digamos, ¿no? En esas sociedades. En Armenia es la última bastión que tiene mucho apoyo de las personas, de la gente, ¿no? Por lo cual ya destruir, neutralizar a la iglesia te lleva a un régimen totalitario, donde ya puedes hacer todo lo que te dé la gana. No es como similar a lo que está haciendo ahora, pero sin ninguna oposición. Entonces, revolución de color, sí, o sea, tiene las características básicas, absolutamente. Tremendo. Mirad, si queréis, vamos a hablar de otros escenarios. Tú estuviste como diplomático, además, en Rusia, Micael. Me contaste muchas cosas, que incluso ibas allá a visitar las cárceles, que conociste muy bien el país, te preocupaste de investigar a fondo. ¿Cómo viviste tu Rusia y cómo crees ahora mismo que es la situación real en Rusia? Porque sabes que aquí vivimos también en una desinformación total y absoluta. Y con esto que nos cuentan de que Rusia tiene la voluntad de poco menos mañana invadir a toda Europa, de matarnos a todos los europeos. En fin, ¿cómo estás viendo tú ahora mismo la situación y también relacionada con todo lo que está pasando en Ucrania? Micael, por favor. Claro, siendo diplomático encima norteamericano en Rusia, como digo, fue en un momento muy particular. O sea, las relaciones bilaterales entre los dos países están peor que durante la Guerra Fría. Entonces, eso siempre te afecta un poco, ¿no? Te pone a pensar dónde estamos, ¿no? Estás viviendo historia, realmente estás en un país que es el país adversario, ¿no? Del país que representas tú. Pero te acostumbras a eso y vuelves a vivir una vida normal. Te vas al supermercado a comprar, ¿no? Sales con tus niños, tus hijos, ¿no? Acá, allá. Te acostumbras a eso. Me imagino que si la gente le puede acostumbrarse a vivir en una guerra, lamentablemente, ¿no? Nosotros podemos acostumbrarnos a eso. La vida de diplomático es siempre ser muy cauteloso, lógicamente, cauteloso en cuanto vayas donde vayas, ten cuidado, no hablas de política, no hables ¿no? de temas muy sensibles, cosas así. Pero el país era bastante interesante, era interesante porque en aquel momento pude viajar, bueno, está todo en fuentes abiertas, lo puedo decir, desde Vladivostok a Kaliningrado. Ambos fui un par de veces para visitar, ¿no? Para visitas consulares, que los consulados también lo hacen cuando tienen ciudadanos encarcelados, van a visitarles, ¿no? Encarcelados por diferentes temas. Entonces, eso formaba parte de mi trabajo porque el departamento de visados estaba cerrado. Entonces, nos preocupábamos más que todo para los norteamericanos que estaban ahí renovando pasaportes. Sí, yo no vi señales de que el país estuviese en guerra. No lo vi. Quizás, no sé, algún que otro producto es un poco difícil de encontrar, pero no, no lo vi, no lo vi. Y algunas pancartas de vez en cuando ves de militares rusos, ¿no? Como héroes de guerra, pero nada que llama la atención, que está en guerra o algo así, sí. Arthur, do you think that Russia has the will and the capacities to invade, to attack Europe? Pedro, I miss the 80s. I miss the 90s because we had statesmen, we had people who had a brain. Now the world is run by hysterical children. These are hysterical children. It is so absurd to say that, on the one hand, to laugh that Russia is not moving forward fast enough in Ukraine, and at the same time to say that Russia wants to invade Europe. You have to be mentally crippled to say something like this, because you're contradicting yourself. No one in Russia wants to invade anyone. They saw NATO as a threat, at least the Russian leadership
saw NATO as a threat. NATO wanted to expand because they thought that Russia was a threat. And Russia saw NATO as a threat. This is why you have this situation. What we need is seguridad colectiva, collective security. This is what we wanted to have in the 80s when Gorbachev talked about a common European house. All these tragedies are a result of the decision to reject collective security and to have partial security. You cannot have partial security historically, and you cannot ignore una grande potencia, a great power. You cannot. It will always lead to war. In 1995, when I was a student at Stanford, I wrote an article and I said, the expansion of NATO to the east will lead to a war in eastern Ukraine and Caucasus. I can show it to you, it's written. And it will move the Iron Curtain hundreds of kilometers to the east. We will have a new division of Europe. It's a very bad idea. And I am not even important. There were people like Kennan, George Kennan. There were people like William Perry, my boss. There were others, hundreds of, dozens and dozens of other people, Robert Cohen, Bill Bradley, many smart, brilliant American experts who said, don't do this. And now look at this. We have destroyed everything. The whole world is in shambles. Russia has absolutely no desire to expand anywhere. Russia does not want an empire. They just want to live well. And they wanted to have a common understanding with the West. But the problem is that in the West, we have ideologues, people who are obsessed with their ideology, and they're hysterical, and they think like children. They're like Trotskyites. They're like Bolsheviks. This is liberal Bolshevism. Bolsheviks believe that the whole world should be engulfed in a proletarian revolution. These people think that the whole world should be engulfed in liberal revolution. This is extremism. Because of this extremism, we have all these consequences. What we needed was mutual respect and equilibrium. This is how you create peace. Russia has no intention of invading Europe. It's so stupid to say that. Arthur, por favor, sal y vuelve a entrar, porque hay veces que se te congela mucho la imagen y hay veces que conseguimos que cuando el invitado sale y vuelve a entrar, luego se le ve mejor. No sé si me has entendido, si no te lo digo en inglés. Sí. I understand. I'll turn off my camera. No. Do you want me to exit the conversation or turn off my camera? No, sale un momento y luego vuelve a entrar. Go out. Okay, I'm going to leave. I'm going to again. leave then. Thank you. Thank you. Michael, fíjate lo que nos decía ahora mismo Arthur, que por cierto, vaya analista más bueno, fantástico, me está encantando todo lo que está diciendo, una persona con tanta experiencia que ha estudiado en Estados Unidos, que ha vivido, ha trabajado en Estados Unidos, que conoce muy bien toda la política internacional. Entonces, esta locura de Europa, ¿a qué se debe? Tú fíjate que ahora mismo están hablando que incluso, aunque se acabe la guerra en Ucrania, con ese acuerdo de paz entre Estados Unidos y Rusia, aquí hay europeos que dicen que van a seguir enfrentándose con Rusia. Lo dicen algunos políticos importantes de los países bálticos, que parece que han enloquecido, empezando por la señora Kallas, la alta representante europea. Pero estamos hablando de Macron, con una popularidad por los suelos, de Merz, con una popularidad por los suelos. Estamos hablando de un Reino Unido, como siempre, los ingleses incordiando con Merz, con Starmer. ¿Por qué estos tres países tienen ese empeño en seguir a la guerra con Rusia, aparte de los países bálticos? Incluso dicen, aunque se llegue a un acuerdo de paz en Ucrania. Entonces, ¿a qué está esperando esta gente? Y fíjate, esto es muy peligroso, Michael, porque incluso a lo mejor estos son capaces de provocar un atentado de falsa bandera para culpar a Rusia, para ya tener la disculpa para entrar en la guerra. Exacto. En cuanto a la falsa bandera, estoy totalmente de acuerdo. Lo han hecho a lo largo de la historia muchos actores. Pero bueno, me enfoco en su pregunta. ¿Por qué están tan destinados, digamos, ¿no? Tan obstinados a eso? Por inercia, Pedro. Una vez que tengas una serie de políticas en marcha, no es tan fácil darte vuelta. Por años se ha dicho que Rusia es agresor, etcétera, eso, aquello. Y se ha formado una serie de narrativas alrededor de eso. Por ejemplo, particularmente a partir del estallido, ¿no? En 2022, de la guerra ruso-ucraniana.
a partir del estallido, se ha llegado a un punto donde no hay vuelta atrás. Entonces, por inercia propia, esos países que se oponen a Trump no se ve que van a dar vuelta. Hay muchas cosas que tampoco vemos. Hay toda la burocracia de la élite, ¿no? De Bruselas, la élite política, y tienen lazos, unos otros tienen lazos, algunos tienen esas empresas, aquellas empresas, no sé, esa organización de caridad que hacen donaciones. Hay toda una serie de una telaraña que se ha creado alrededor del conflicto en Ucrania, que en parte sí benefician de eso, y también hay mercado de armas, el complejo armamentístico, ¿no? Militar industrial de Europa, que está, no sé dónde está ahí, pero no están a nivel para poder proporcionarle seguridad. Entonces, para contestarle, es por inercia propia, no es tan fácil ya. Imagínense, póngase en el lugar de Macron, que tampoco soy necesariamente fan de Macron o de Steinmeier o de Merz, pero ¿cómo dan vuelta atrás? ¿No? O sea, lo siento, todos esos años de haber dicho que Rusia va a invadir, que Ucrania tal, que Rusia, que Putin tal, fue equivocado, hemos equivocado, ya vamos a ser amigos. No lo veo posible. Y justamente esos 28 puntos, si Europa tiene una palabra, tiene un poder de decisión, van a empujar a lo máximo a Ucrania a no aceptarlo. Y bandera falsa, sí. Por ejemplo, yo estoy convencido, me parece lógico realmente que haya banderas falsas. Por ejemplo, el otro día hubo la bandera, hubo ataques contra ferrocarriles en Polonia, ¿no? Dos ataques, no uno, pero hubo dos. Yo creo que es más probable que fue una bandera falsa, porque primero, no hay tantas armas ya fluyendo desde Polonia a Ucrania como antes. Primero, no se están usando necesariamente, no se están usándolo como antes. Viene a un momento donde hay un escándalo de corrupción involucrando a Zelensky, al mismísimo Zelensky, con medios occidentales, hablando de eso. Eso es enorme, fue impensable hace unos años. ¿Cómo puede ser que Zelensky está en un escándalo? Viene en un momento donde el gobierno polaco está dividido entre el presidente y el primer ministro, Nawrocki y Donald Tusk, que lleva muchos años también en poder y es muy pro-ucraniano. Nawrocki fue elegido ese año, ¿no? Hace unos meses. Él, por ejemplo, no está tan a favor de seguir apoyando Ucrania, ¿no? Entonces, tienes una división entre el gobierno polaco que es fundamental para el apoyo a Ucrania, tienes un escándalo de corrupción en Ucrania y unos avances rusos que siguen bastante acelerados en las últimas semanas. Yo no veo Rusia atacando a los ferrocarriles, porque no lo hizo en 2023, ¿no? Además, fíjate que la noticia fue que eran dos ucranianos que habían sido los saboteadores del ferrocarril en Polonia, que venían de Bielorrusia, pero que actuaban al servicio de los servicios de inteligencia rusos. Es decir, que ya no saben cómo rizar el rizo de todas las maneras. Bielorrusia también. Pero, bueno, es posible. Fíjate, Micael, el tema de los drones, que nos llevan diciendo de no sé cuántos drones rusos en no sé cuántos aeropuertos, bases estratégicas europeas, y no ha habido ni una sola foto, no hay un vídeo, no hay un resto de esos drones. Es decir, hombre, si algo habrá, ¿no? O sea, si hay tantos drones rusos por toda Europa, alguno la habrán derribado, habrá caído al suelo, se le habrá acabado el combustible. No hay ningún resto de nada. Simplemente dicen que ha habido drones, pero no te dan ninguna imagen, ninguna evidencia de eso. Es que es muy descarado la manipulación. Fíjate que has hablado de estos escándalos de corrupción, de montones de billetes en Ucrania, de retretes de oro. ¿Te puedes creer que aquí en los medios españoles no ha habido ni una sola mención a la corrupción en Ucrania, cuando ya hay 3 ministros que han tenido que dimitir en la última semana? Es decir, es que no pueden ser más la manipulación más descarada, Micael.
O sea, me imagino que vosotros lo sufrís exactamente igual en Armenia, ¿verdad? Sí, sí. Solo quiero mencionar una cosa más sobre Por los favor. últimos, sobre los ferrocarriles. Mirando las fotos también, no hay indicación. ¿Cómo? No sé si han visto la foto del andén, se dice, ¿no? El hierro, la barra de Sí. hierro, digamos, sobre la cual, sí, estaba roto, pero no había indicios de una explosión. O sea, escucho que pusieron C4, pero C4 quizás, no sé si es C4 o C4, lo habrán obtenido de alguna fuente occidental o usaron exógeno o hexagen que se usan los rusos o ucranianos para, ¿no? Para esos tipos de, ¿no? explosivos, pero no había indicación de que, ¿cómo lo explotas? ¿No? Y del otro no hubo ninguna foto. Los drones también, hubo uno. Hubo una foto, pero tampoco no se puede verificar cuándo fue tomado. Fue en Dinamarca, Dinamarca en octubre, creo, a principios de octubre o finales de septiembre. Supuestamente hubo un video desde el avión, ¿no? Alguien en el avión filmando fuera unas luces verdes que se iban moviendo, ¿no? Maniobrando así. Claro, es la única vez que he visto algo publicado sobre los drones, algo visual, ¿no? Y tampoco puedes verificar cuándo fue, quién lo tomó, dónde fue. Por lo cual, sí, estoy totalmente de acuerdo. Miquel, estuviste también en Polonia. ¿Cómo ves este país? Es un país que está cogiendo mucha fuerza, mucho dinamismo económico, está trayendo mucha inversión, pero fíjate que quiere constituir el mayor ejército de Europa, aunque Alemania también dice que lo quiere constituir. Estamos hablando de que Polonia dice de tener más de 8.000, perdón, medio millón de soldados, más de medio millón de soldados, que además es un país que también, junto con los países bálticos, de los más beligerantes contra Rusia. ¿Cómo ves tú este país, muy apoyado por Estados Unidos, por cierto? ¿Cómo ves este país? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué perspectivas desde el punto de vista geopolítico observas en Polonia? Pues en Polonia, yo tengo muy buena experiencia en Polonia. Me encantó el país. Yo viví ahí después de mis estudios en la Complutense y durante mi tiempo ahí viajaba a menudo porque tenía amigos, ¿no? Ah, y claro, en aquel entonces no estaban los conflictos que tenemos hoy, ¿no? Pero todavía estaba, ¿no? La polarización geopolítica un poco. Polonia tiene mucha potencia económica, parece que se está creciendo, pero la militarización no es una opción, porque si te militarizas, vas a asustar a inversores extranjeros. O sea, nadie va a querer invertir en tu país y eso Polonia ha traído muchísima inversión extranjera en los últimos 15 años. Que, bueno, para ellos la Unión Europea parece que fue bastante bien. O sea, es al menos lo que he visto, lo que gente me contaba. Ujú, Um, ujú. en aquel entonces, hace como 10 años, 7, 8 años. Pues Polonia tiene una potencia que es un estado bastante estable en ese sentido y instituciones bastante estables también, pero esa militarización y el hecho de estar bajo tutela y bajo la tutela y no control, pero por falta de mejor El palabra, paraguas, sí. sí, bajo el paraguas de la OTAN, entre todos esos países bálticos que, que han abanderado, digamos, la causa rusófoba, Ujú. no tiene sentido, por favor. Que son pueblos eslavos también que habían vivido, no los bálticos, pero Polonia, ¿no? Es un pueblo eslavo que vivía por siglos, ¿no? Justo con partes, ¿no? Con ucranianos, rusos, bielorrusos. No sé, yo soy muy a favor de volver al pasado, en parte, porque hoy en día tienes la geopolítica, tienes focos, ¿no? Proyecciones de, por ejemplo, Washington o esto, aquel foco político, ¿no? Centro político que están proyectando Ujú. narrativas para lograr sus propios objetivos, pero dividen a las personas, ¿no? Totalmente. Entonces, sí. Muy bien. También viviste en Argentina. ¿Cómo estás viendo la evolución de ese país? Es verdad que era un país que daba la sensación de que había tocado fondo, de que algo tenía que hacer. ¿Cómo estás viendo la evolución de este país también, ahora mismo muy próximo a Estados Unidos, muy próximo a Israel, con Milei? ¿Cómo estás viendo tú la situación en Argentina, Micael?
Argentina, bueno, también fui oficial consular en Argentina. Es un país muy interesante, muy, muy peculiar, ¿no? Se dice que hay países del norte, ¿no? Países avanzados, países del sur, está Japón era Japón, ¿no? Está Japón y está Argentina, que Argentina tiene muchísima Ujú. potencia. La gente, los argentinos en sí trabajan, son muy trabajadores, ¿no? O sea, trabajan 2 o 3 trabajos, se tienen que buscar la salida, ¿no? Por ejemplo, en mercadillos hacen sus propios productos, aprenden a coser, hacen todo tipo de, de artesanía Ujú. o algún tipo de negocio, ¿no? Para seguir adelante. Eso sí es muy interesante. Y yo creo que los argentinos a lo largo de las décadas han aprendido a hacer esas cosas porque por los tantos vaivenes, ¿no? Los tantos altibajos económicos que vivían, aprendieron a salir adelante o vivir de alguna manera. Uh, sí, políticamente sigue polarizado, ¿no? Creo que la gente se cansó un poco de Cristina y lo que había antes, ¿no? El Los Kirchner. kirchnerismo. Sí, no quiero opinar yo mismo porque no soy argentino y no fui directamente afectado, no creo que sería incorrecto, pero yo tengo esa sensación que se cansaron de Kirchner porque sí, el país iba bastante difícil, ¿no? 23, había 20 tipos de cambio ¿no? Está el dólar blue, está el dólar oficial, está el dólar turismo, está el dólar para este tipo de trigo, aquel tipo de soja. Entonces, sí, y mucha pobreza. Sigue habiendo oficialmente 40% de pobreza. Fíjate. Y ahora con Milei, gente que antes votaba para el kirchnerismo, algunos votaron por Milei. Es sorprendente. Pero Ujú. Milei sí, yo creo que es todavía temprano para decir algo. En cuanto a su política exterior, lo veo un poco extraño, ¿no? El hombre Ujú. convirtiéndose al judaísmo durante su campaña. Está bien, si eres judío, perfecto, ¿no? Es perfectamente bien, pero convertirte al judaísmo o cualquier otra religión durante tu campaña electoral no sé, me suena extraño, me suena algo que, no sé, que buscaba el apoyo de algún otro lado. Ujú. Ah, y sí, como se alió, parece que se expresó muy a favor de Ucrania también. Yo creo que buscando apoyo de Estados Unidos y Occidente más que todo, ¿no? Eso era su plan. Y simplemente no lo veo muy prudente, ¿no? O sea, bueno, bien, fortalece los lazos con Ucrania, pero de tener una opinión, una política exterior tan pegada a los sucesos de Ucrania, o sea, lo que hace Ucrania, no me parece muy prudente Ujú. como jefe de gobierno. Pues sí, te pregunto también sobre Venezuela. ¿Qué pretende Donald Trump actuando sobre Venezuela? De verdad, sus intereses económicos, geopolíticos. ¿Cómo analizas tú esa situación ahora mismo? Que por supuesto siempre deseando lo mejor a todos los venezolanos, pero ¿cómo analizas tú la situación de lo que está sucediendo en Venezuela, Micael? Venezuela, yo veo dos cosas aquí. Uno es, si se puede decir, la doctrina Monroe, que claro, este antaño es del siglo pasado, pero todavía sigue, ¿no? Siguen esas pautas. Una parte es una tipo doctrina Monroe y la otra parte son los hidrocarburos, energía, la seguridad energética, ¿no? La doctrina Monroe, prácticamente Estados Unidos como potencia mundial, una de las potencias mundiales y la potencia del hemisferio occidental, no quiere ver países que le desafíen. Es normal, no lo digo que está bien o mal, pero no quiere ver países que le desafíen. Cualquiera que estaría en esa posición haría lo mismo. Entonces, Venezuela, Cuba, Nicaragua quedan como los últimos, ¿no? De lo que era toda una América Latina casi socialista, ¿no? Hace 15 años eran casi todos Ujú. socialistas. Quedan esos tres, Cuba por mucho tiempo y Nicaragua también, y Venezuela. Entonces, creo que el desafío de Trump también para desviar un poco la atención de Ucrania, de Gaza y dificultades internas también, es enfocarse en Venezuela. Y Maduro lo tiene difícil, tendrá apoyo, sí,
pero tendrá muchos adversarios también, ¿no? Por no decir enemigos. Entonces, quizás ve en Venezuela un gobierno, un sistema político que puede caer fácilmente. Yo no lo creo, pero quizás él u otros que lo rodean, que le aconsejan, lo ven así. Entonces, una de las cosas de Trump es para desviar la atención y contrarrestar un país que le quiere desafiar. Y otra cosa es China, la seguridad energética, porque Venezuela en los últimos 5, 6, en los últimos 10 años aproximadamente ha incrementado sus exportaciones a China de crudo, ¿no? Mientras que ha disminuido sus exportaciones a Estados Unidos. Ahora bien, no es que Estados Unidos recibe su petróleo mayormente de Venezuela, pero una parte sí, creo que era como 13%, 10-13% aproximadamente, hace ya como 10 años, y se ha disminuido, pero sigue habiendo algo ahí. Y a día de hoy hay todavía buques de petroleros que vienen de puertos de Estados Unidos a Venezuela y se puede ver por fuentes abiertas. De Chevron, con Chevron. Sí, con Chevron, exactamente, exactamente. Hay buques todavía, hay comercio, se ha arrancado un poco con Trump, pero ahí con la seguridad energética, y yo creo que Trump lo que quiere hacer es echar China de su hemisferio. Volvamos otra vez a la doctrina Monroe, justamente eso. Han incrementado exportaciones a China y lógicamente China también ha incrementado su presencia en la región y en Venezuela, mientras que han descendido exportaciones a Estados Unidos y teniendo las reservas más grandes del mundo. Si yo fuera Trump, quizás haría la misma cosa, pero claro, eso es otra cosa, si es justa o no. Pero ahí está. Sí. Mira, vamos ya por último a otro escenario que es Oriente Próximo. Aquí hubo un acuerdo de paz, por lo menos así se escenificó en Egipto, pero la realidad es que sigue habiendo violencia, tanto en Gaza, pero muy especialmente en Cisjordania, donde oficialmente Israel ha dicho que quiere anexionarse todo Cisjordania. Entonces, aquello de un Estado palestino o de la solución dos estados parece que se disuelve porque, claro, si hay una parte importante de esa Palestina, que era Gaza y Cisjordania, que se la va a anexionar Israel, pues evidentemente no va a haber ningún acuerdo que permita el nacimiento de ese Estado palestino, ¿verdad? El apoyo a ese Estado palestino. Entonces, ¿tú cómo ves esa situación? Porque esto parece que lleva camino de seguirse extendiendo, de que esto no va a parar aquí ni mucho menos, que evidentemente allí hay 2 millones de personas pues, que siguen ahora mismo, en el caso de Gaza, prácticamente que se ha dividido por la mitad y les han dejado a los gazatíes la parte de la costa, la parte más árida, que no productiva, que prácticamente no tiene agua. Esto parece que no va a parar aquí tan fácilmente, ¿verdad, Micael? Sí, sí, es muy lamentable y es triste, realmente es triste lo que está pasando en Gaza. Bueno, hubo víctimas de los dos lados, ¿no? Pero principalmente las víctimas han sido de la parte de los palestinos en Gaza. También vuelvo a decir, hablar de inercia. El conflicto Israel-Palestina, ¿no? Palestino lleva muchos años. Una vez que llevas un conflicto de tantos años, eso crea también una trauma colectiva entre los dos lados. No quiero decir que los dos lados son monolíticos así o sólidos. Hay divisiones entre ellos, algunos que han sufrido menos o más, pero en general crea una desconfianza y poder resolver un conflicto que no llevan tantos años no es tan fácil, sino es imposible, porque como por ejemplo un niño que está creciendo ahora cuyo padre fue asesinado, por ejemplo, por fuerzas israelíes, ¿cómo va a decir, bueno, vamos a hacer la paz? No, ese niño va a decir, no, yo voy a vengarme o voy a seguir ¿no? Seguir el camino. Es así, se reproduce, por lo cual no es fácil resolverse. Y el plan Trump para Gaza requiere la confianza mutua, que no hay confianza mutua. Y también el intercambio de rehenes que se tiene que tener, tiene que hacer. Israel tiene que retirarse. Realmente no sé dónde están ahora, porque siguen todavía ataques israelíes ahí. Ellos
también anunciaron que unos de Hamas les abrieron fuego sobre soldados suyos, de ahí la respuesta israelí. Entonces va a seguir, las cosas van a seguir así. Y Hamas, por ejemplo, yo no veo Hamas desarmándose. Sinceramente no lo veo. Si yo fuera, por ejemplo, parte de Hamas, diría, ¿por qué voy a desarmarse si nos van a asesinar, nos van a detener y neutralizar el día siguiente? Pero entiendo por parte de Israel también que no pueden seguir adelante así. De todos modos, el conflicto de Gaza parece ser el conflicto con mayor cantidad de víctimas que ha habido desde la creación, digamos, de Israel. Sí, quizás si no contamos las guerras, ¿no? Guerra de 7 días, guerra de Yom Kippur y estos, pero precisamente en Gaza, 70.000 víctimas y niños sin agua, sin nada. Es difícil de comprender y realmente, ¿no? Es tremendo. Pues muy bien, Micael, sentimos que Arthur no se ha podido volver a conectar otra vez, pero vamos a hacer mucho más programas, así que ha sido un verdadero placer. Te lo agradezco, luego le daré también las gracias por correo electrónico a Arthur, que ha sido un lujo contar con él. Vaya dos analistas más buenos, vayas mentes más privilegiadas, así que un verdadero placer, Micael, y estamos en contacto y haremos muchas más cosas, claro que sí. Pues bueno, un abrazo y hasta el próximo programa. Gracias, coronel, un gusto. Un placer. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.